En esta ocasión voy a hacer un accesorio muy interesante para la moladora o como también la conocemos como esmeril. Para eso necesitamos cañito de 15 x 15 milímetros o de 20 x 20 milímetros. Cualquiera de las dos opciones sirven. Hay que cortar 4 de 15 centímetros de largo. Y luego hay que hacer 2 marcas en cada punta, a 1 centímetro. Ahora vamos a girar el caño para hacer lo mismo que recién, 2 marcas. Pero estas 2 marcas van a ser de 3 centímetros de la punta del caño. Hay que hacer exactamente lo mismo con los 4 caños. Ahora voy a hacer una perforación en el centro de la marca con una mecha de 8 milímetros. Y así queda perforado en las líneas. Ahora voy a utilizar una plachuela o una platina, de la medida no importa, podemos usar cualquiera que tengamos, para hacerle un agujero en una punta y marcar a 10 centímetros. Para hacerle una marca con la moladora y poder doblarla como muestro yo. Ya doblada a 90 grados hay que soldarla para que no se corte. Estoy utilizando una planchuela doblada para hacer el soporte para la moladora. También voy a utilizar otro pedazo de planchuela perforada para ponerlo del otro lado de la moladora. Una vez presentado, hay que soldarlo. Así quedó soldado y como ven, además tienen hecho 2 agujeros arriba. Esto no importa en dónde lo hagan, ya van a ver para qué se va a utilizar. También voy a cortar el largo de la planchuela y voy a soldar una planchuela de esta forma. Esta también tiene un agujero en la punta. Así ya queda cortada y pulida. Esto quedaría así. Ahora voy a utilizar este caño de 20 x 30 de 1 metro de largo. Estos 2 agujeros que hice ya los marqué en este caño para hacer perforaciones de 8 milímetros. Así quedaron las 2 perforaciones. Ahora con una varilla enroscada de 8 milímetros hay que cortar 7 de 13 milímetros de largo y una de 18 centímetros de largo. También necesitamos 8 rulemanes de rodamiento 608 y lo vamos a ir armando de esta forma. Tuerca, rulemán, tuerca. Así hay que hacer con todos los lados. Sería varilla, tuerca, rodamiento, tuerca, cañito y tuerca. Así hay que ir armando. Una vez armado estas 2 partes hay que unirlas de esta forma. Una vez puesto adentro el caño hay que regularlos con las tuercas. Esto es para que no tenga juego al deslizarse por la guía. También voy a utilizar este marco de caño de 30 x 30 de 33 centímetros por 63 centímetros de largo, que ya tenía armado, así que lo voy a aprovechar. Ahora voy a utilizar 2 ángulos de 15 centímetros con una perforación a 12 centímetros, de esta forma.
Una vez soldado, hay que soldarle una tuerca a cada lado para poder hacerle como una especie de bisagras con las tuercas. Ahora voy a colocarle estos 3 caños de 30 por 30 de 57 centímetros de largo. Esto va a ser para poder utilizarlo de base de apoyo. Ya pintado, es el momento de armar. En los caños que soldé de apoyo les hice una perforación para tenerlo de guía para la moladora. De esta forma queda a 90 y de esta otra forma queda a 45 grados. El corte fue bueno, lo único que me gustaría agregarle sería un interruptor que quede en la estructura y no tener que andar apagando la moladora, sino hacerlo de una manera más fácil.